Donde no ceso de dar vueltas es en la isla. Lo único que conozco es la isla, nada más. Y tampoco la conozco, pues nunca tuve fuerzas para mirarla. Cuando llego a la orilla, me vuelvo hacia el interior. Muy buenas noches, amigos televidentes. Bienvenidos a una nueva emisión de su programa Conversación en la Catedral. Esta noche tendremos por tema de conversación la fotografía como lenguaje artístico. Continúen con Conversación en la Catedral. Para conversar esta noche sobre la fotografía como expresión artística, la fotografía como lenguaje estético, nos acompañan aquí en nuestro programa distinguidos invitados, artistas del lente de nuestro país. Polibio Díaz, ingeniero, pero un extraordinario fotógrafo artístico, autor de importantes libros en este género, como son Los espantapájaros del sur, un libro de 1984, y Las imágenes del carnaval vegano, un libro de 1993. Polibio ha participado además en distintas exposiciones colectivas y ha tenido también, por supuesto, exposiciones individuales. También está con nosotros Mariano Hernández, otro gran artista del lente en nuestro país, que ha trabajado también en el carnaval. Y ahorita vamos a hablar sobre qué es lo que motiva a nuestros artistas fotográficos a trabajar el tema del carnaval. Mariano también tiene en su haber exposiciones individuales y ha participado en múltiples exposiciones fotográficas colectivas. Y no podía faltar una dama del lente de nuestro país, Marixa Álvarez, quien pertenece a Fotogrupo, fundadora y directora del grupo Visiones por 8 y prácticamente acaba de dar al público un excelente libro fotográfico, Jardines de Luz, Cementerios Dominicanos. Así que con estos tres artistas del lente de nuestro país vamos a hablar acerca de la fotografía como género artístico. Y mi primera pregunta es, ¿real y efectivamente ¿es la fotografía un arte? A ver. Sí, dice Marixa. respondí yo, sería la primera. Sí. Yo tengo una definición muy precisa y en una línea. Sí, el arte, la expresión artística más nueva, la más joven, 174 años de vida, eso es muy joven, la expresión del ser humano como tal. El ser humano siempre ha hecho arte, siempre hay una necesidad intrínseca de coger esa realidad y transformarla. O sea, el ser humano siente esa realidad. Algunos nos dedicamos el resto de nuestras vidas a hacer eso, otros se dedican a contemplarla. La fotografía tiene para mí una situación muy especial. Cuando uno la cataloga como arte, la fotografía específica, una imagen específica, eso lo da para mí el tiempo. Yo tengo un ejemplo que me gusta mucho. El tiempo y un ingrediente, el mercado. Nos guste o no a los artistas hablar de mercado. A la gran mayoría no nos gusta la cosa romántica, pero hay el ingrediente del mercado en el arte, eso es muy obvio. Sino que lo digan las grandes subastas y lo digan los japoneses. ¿Tú crees que desde el siglo XIX, en que empieza la fotografía como lenguaje estético, con nombres como Nader, como Daguerre, ya había que tomar en cuenta el ingrediente del mercado para ir configurando la fotografía como un género estético? Yo pienso que sí, porque de hecho el retrato, que fue como la primera gran expresión, era por encargo. Entonces está Julia Margaret Cameron, por ejemplo, con el retrato.
Completo la idea que tenía ahorita, decía que tenía un ejemplo, y Dorothea Lange tiene una fotografía muy famosa que se llama La Madre Inmigrante. Esa fotografía fue una fotografía hecha en el momento de la Gran Depresión norteamericana, 1920-30, por encargo del Estado, que dio trabajo a los artistas en general, los pintores estaban incluidos, o sea, vamos a ocupar a esta gente en algo. Esa fotografía era una fotografía de documento de una situación determinada. Con el tiempo, eso es arte y se subasta, y se vende, o sea, por cantidades astronómicas de dinero. Entonces, para mí, especialmente en la fotografía, que es un arte que tiene tantas vertientes por donde agarrarlo, y como dice uno, cualquiera puede coger una cámara y hacer eso. Eso es lo que se cree. Bueno, eso es lo que se cree. Aquí somos tres para defendernos y decir cuáles ingredientes. Creo que Polibio podrá aderezar el plato y hablar de los ingredientes que hacen una fotografía. Yo diría que hay un elemento que, ya que tú estabas haciendo un poquito de historia de la fotografía, cuando tú dijiste de arte, que no se puede uno olvidar y que la pintura le debe eso a la fotografía, que fue la que la liberó para empezar a deformar la imagen, puesto que cuando salió la fotografía ya no tenía sentido reproducir la realidad tal cual era, porque que precisamente eso era el fuerte, vamos a decir, de la fotografía. Entonces eso fue lo que permitió que surgiera a deformarse la imagen en cuanto a los pintores, porque ya no podían competir con una fotografía. Y entonces yo diría que le debe la pintura ese gran empujón, vamos a decir, que fue lo que concatenó todos esos movimientos, expresionismo, etcétera, etcétera, que hoy conocemos. Y se han estado, en un momento dado, intercambiando los roles. Y ya hoy en día, tengo entendido que la feria esta en Madrid de Arco, más del 50% de las producciones artísticas eran de fotografía o con soporte de la fotografía, porque ya hoy en día eso está muy mezclado. No existe ya puramente una disciplina como tal, porque en las instalaciones de por sí la apoyan es una fotografía. El cine, no nos olvidemos, es una fotografía en movimiento, y así por el estilo. O sea que... Sin embargo, Polibio, nunca se ha puesto en duda el que el cine es el séptimo arte. En cambio, siempre, todavía hoy, en algunos... Tú insistes. Desde algunos puntos de vista... Me está queriendo, se piensa y se duda que la fotografía sea un arte. ¿Por qué? Si están tan cercanos, tú has hecho un esbozo de la cercanía también entre la pintura y la fotografía. Quizás como por eso que tú has dicho, como la fotografía en un principio se parte de la realidad y son con seres humanos, naturaleza, lo que sea, que el simple espectador la conoce y se siente como en capacidad de que, y de hecho es verdad, cualquiera puede tomar una gran foto. Lo difícil es un lenguaje, un estilo, una coherencia, que tú tomes y saques 20 fotografías y tú sepas, por ejemplo, que esa foto la tomó fulano. Que tengan... Te voy a citar un problema que quiero matar a todos los críticos y al Centro Cultural de España. El último CD de Luis Díaz, la foto es mía y no me pusieron el crédito, por ejemplo. Pero todo el mundo, o como premio de consolación, me dice, bueno, pero todo el mundo sabe que porque es en un mercado no, un colmado y cosas así. Y todo el mundo sabe que es tu estilo. Hoy Cuchi Elías lo publica en el Hoy. Y tampoco me dice, voy a reivindicarte, mándame la foto, y tampoco me pone el crédito. Pero bueno, me imagino que él va a decir lo mismo que me han dicho todos. Es un estilo, y eso viene muy perfecto a lo que estamos hablando. O sea, y es verdad también, ¿tú me entiendes? O sea, esa foto, no tanto por el tema, el tratamiento de la imagen, el uso del color, todo el mundo sabe que soy yo.
Y eso es precisamente lo difícil dentro de la fotografía. Siendo tan lugar común tomar una foto, que cualquiera lo puede hacer, lograr en base a color, a composición, a películas, a lente y a una serie de otros aditamentos que se me deben de estar escapando, darle un sello que te defina, que es lo que verdaderamente se llama arte. Hacer algo partiendo de la nada que te identifique al sujeto, al artista, con esa obra de arte específica. Claro. Y tú, Mariano Hernández, ¿cómo te defenderías de esta duda sobre la fotografía? Se ha hablado casi de todo, pero apoyando a Marixa, de que la fotografía, yo creo en eso, de que la fotografía en sí, cuando uno está haciendo el trabajo, uno no está pensando que está haciendo arte, uno está haciendo una expresión de uno, o sea, queriéndose comunicar con los demás y queriendo demostrar lo que hay en su entorno, para que otros conozcan ese entorno. Aunque yo digo todavía, que dice Polibio que la fotografía liberó a la pintura porque es realista, pero yo digo que todavía la fotografía no es tan realista porque hay olores, hay ruido, hay cosas en todo el ambiente que la fotografía todavía no lo expresa. Y sabiendo, por ejemplo, la primera fotografía de Truco en la manifestación en que Lenin habló a los bolcheviques, que estaba Trotsky al lado. Esa fue la primera foto porque quitaron a Trotsky después. O sea que ya no estaba diciendo la realidad esa fotografía. Vamos a continuar hablando sobre este tema luego de una pausa. Mi punto de vista es que la fotografía dominicana, de todas maneras, desde ese boom, ese comienzo con los grupos, con Jueves 68, Fotogrupo después, ha sido una fotografía muy documental, muy de recoger documentos de la vida cotidiana. Continuamos aquí en Conversación en la Catedral con un tema interesantísimo, la fotografía como lenguaje estético, la fotografía como manifestación artística. Ahora yo les pregunto, ¿podemos hablar de una tradición de fotografía artística en la República Dominicana? Yo creo que sí. ¿Sí? Yo primero habría que mencionar a Abelardo Rodríguez Urdaneta, que fue, yo diría, cuando empieza la fotografía a sus fotos de estudio, que también era escultor y pintor, pero la fotografía de él tiene ya tú sientes, tú me entiendes, un poquito más de lo que estábamos hablando en el segmento anterior. Y también a Julio Aybar, que fue un gran fotógrafo, que Danilo de los Santos como que dice, lo ha historizado como fotógrafo, que tomó estas fotos de Ramfi, de Trujillo. Él tenía su estudio fotográfico Aybar, heroica, esas fotos. ¿Eran retratos? Retratos, sí, Trujillo a caballo y cosas así, que tú sientes, independientemente del sujeto, que hay detrás de la cámara ya hay implicaciones artísticas. Y después ya, manteniendo una laguna bastante larga, se puede hablar del movimiento Jueves 68 en Santiago, en donde iniciaron muchos, Wilfredo García, que es el padre, vamos a decir, de la fotografía dominicana contemporánea, Domingo Batista y ese grupo, que estos fueron más o menos las cabezas que han todavía sobrevivido el paso, como dijo Marisa, del tiempo. Y ya hay más implicaciones con el uso del color, esos paisajes preciosistas, el uso mucho del trípode para las imágenes muy pensadas, muy bucólicas, la miseria explotada un poquito, exagerada, pues, y la negritud como algo un poco folclórico, pero... Cuando hablas de la miseria, hablas de la fotografía artística como vehículo de denuncia social. La fotografía en blanco y negro, el uso del color, y ya ahí se empieza, ¿tú me entiendes?, a surgir ya diferentes movimientos, siempre en torno a Wilfredo García, que
era una persona... Creó escuela prácticamente. Sí, y dejó, tiene discípulos como Miguel Cruz, por ejemplo, que yo diría en el blanco y negro, un discípulo muy aventajado, y otros que no podemos empezar a mentar, como dicen, porque somos muchos, son muchos. Claro. Y así sucesivamente ya la fotografía, hoy en día la incorporación de la mujer es un elemento, el nivel educacional que antes no se daba clases de fotografía, se ha avanzado mucho. Eso tiene que ver, yo diría, con la publicidad, que es un apoyo la fotografía. Y quizás ese es el vínculo de mercado que señalaba Maritza hace un momento. Sí. El hecho de que la fotografía sea, digamos, un apoyo tan importante para el desarrollo del comercio, de la comunicación comercial, sí, y en este caso particularmente de la publicidad. Es que somos un mundo volcado sobre la imagen, o sea, nosotros culturalmente somos un mundo que vemos, sentimos, actuamos a través de la imagen ya. O sea, nosotros estamos arropados por la imagen. No, y la gente cada vez lee menos, como tú bien sabes. Claro. Y muchas veces una imagen comunica. En el caso, por ejemplo, mío, yo siento que yo comunico mucho situaciones que otra disciplina artística le conlleva más esfuerzo y quizás no llega tanto a esta persona que quizás el nivel de educación es muy pobre, vamos a decir. Para citar un ejemplo, y ahí donde la fotografía tiene su espacio, y es por lo cual es un arte, porque yo diría que arte es algo que tú ves, lo miras, y ya sea te pone a pensar, cambias tu manera de ser de alguna forma, y algo te opera dentro de tu mente, independientemente de tu nivel educacional, y sucede algo en ti. Y eso es, ya estoy hablando arte en general, no la fotografía en sí. Que uno ve una obra y sale diferente después que la ve. Como cuando uno lee un cuento o lee un poema. O sea que eso ya está muy claro y es muy fácil de entender. De modo que sí tenemos una tradición fotográfica en la República Dominicana. Definitivamente. Que yo, Sí. Perdón, no, Mariano, adelante. Bueno, gracias. A ver, no, yo recuerdo cuando el grupo Jueves 68 se reunía todos los jueves en Casa de Teatro, que fue cuando yo comencé la fotografía. En ese entonces yo era el más joven del grupo, ahora voy y soy de los más viejos. Y entonces de ahí salió Fotogrupo, que fue también en la cabeza de Wilfredo García. Aunque yo siempre seguía a José Ramón Andújar, no sé por qué, pero era la tendencia que yo sentía que era mi profesor, y entonces se fue. Y hablando así de los fotógrafos viejos, yo recuerdo en Puerto Plata a Tess Jiménez, que mucha gente no lo conoce, pero para mí es uno de los artistas del lente que comenzó pionero de la fotografía. Y yo recuerdo en Puerto Plata cuando yo recorría las playas, que él siempre estaba detrás de un tronco, de una cosa, y que, como dice Pio Livio, toda la fotografía de los retratos que hacía, o sea, ya la fotografía comercial y por encargo, uno siempre le veía que tenía un ojo diferente a los demás fotógrafos del pueblo. Yo quería, ¿tú querías apuntar algo? Sí, a propósito, bueno, va en esa misma línea. Ellos han hecho una conjunción a propósito de la fotografía dominicana. Yo quería apuntar, mi punto de vista es que la fotografía dominicana, de todas maneras, desde ese boom, ese comienzo con los grupos, con Jueves 68, Fotogrupo después, ha sido una fotografía muy documental, muy de recoger documento de la vida cotidiana, muy de la realidad, y en algunos momentos algunas individualidades que han salido un poco afuera, y no es sino hasta ahora, hasta los 90, la década de los 90, que realmente después de esa larga escuela de Jueves 68 y Fotogrupo, de una gran cantidad de fotógrafos, que la fotografía dominicana comienza a mirar hacia afuera y ver qué está pasando en el mundo de la fotografía fuera, culturalmente, y comienza a ver que la fotografía no es solo atrapar la realidad,
sino que también la fotografía puede proponerte la otra realidad, que es, por ejemplo, lo que yo hago en una gran parte de mi trabajo personal. O sea, proponerte la otra realidad, la que yo quiero proponerte, que es algo que en el mundo de la fotografía, o sea, Estados Unidos, que es nuestra referencia más cercana, tiene un gran auge. Aquí la referencia en los grupos, la referencia de la fotografía norteamericana es la referencia de la fotografía clásica de los años 30, 40, 50. O sea, esa es la referencia cuando tú hablas con alguien, pero hay otro gran mundo que ahora en los 90 la gente ha comenzado a explorar, gente mucho más joven que uno también. Pero coincides plenamente, por ejemplo, con un planteamiento de Minor White, cuando dice él que la fotografía es una metáfora de la realidad. Bueno. De manera que es un... Qué bien. Y a propósito de relación entre arte y realidad en sentido amplio, digamos, ¿tienen razón los críticos cuando en algún momento ven en el trabajo fotográfico de ustedes como artistas, sienten, proyectan, según ellos, ustedes, un sentimiento poético en la fotografía? Bueno, sí, da el sentimiento poético, porque puede ser un sentimiento malévolo, hay muchísimas mentes desquiciadas. Para mí, el arte de ahora, yo digo que hay una juventud que ha tenido muchos problemas en la niñez. No es que todo, pero el arte ahora es muy fuerte. O sea, refleja violencia, agresividad. Demasiado violencia, el caos. Bueno, que también la sociedad. Es el momento cultural que estamos viviendo. ¿Sabe que para decir de la poesía, porque es muy difícil, y más sin imágenes, hablar de decir la fotografía es un arte? O sea, para poder hablar de fotografía tú necesitas imágenes que comuniquen más de lo que nosotros podamos decir en todo el programa. Pero, por ejemplo, les pongo un ejemplo que es bien didáctico. Suponiendo ese bello anuncio que tú tienes aquí del programa, y yo uso elementos para decir por qué eso es una obra de arte, esa fotografía, supongamos que es una fotografía, y la baso en ciertos códigos, que tal o cual, y uso 10 elementos que la sostienen como una obra de arte. Perfecto, todos estamos de acuerdo. Entonces yo puedo usar esos mismos elementos para acabar eso y decir que eso no es una obra de arte. Claro. Y ambos elementos son válidos. ¿Tú me entiendes? Claro. O sea, porque hoy en día es que el arte es fundamentalmente subjetividad. Y mira, a mí me pasó una vez con una obra de la catedral. Un crítico en los Estados Unidos me dijo, ay, pero que eso no representa, tú vienes de una isla del Caribe, estoy hablando en el 80, eso parece como que está cayendo la nieve. Eso, yo estaba esperando cuando me dijeron que tú eres un fotógrafo dominicano, que yo iba a ver más color, más qué sé yo cuánto. Y un crítico francés pondera eso como una de mis mejores obras. Claro. O sea que también todo depende de quién lo vea, quién es el curador, el estado de ánimo. O sea, eso es muy subjetivo, muy subjetivo. Vamos de nuevo a una breve pausa y retornaremos hablando sobre la fotografía artística en República Dominicana. Continúen con Conversación en la Catedral. La superposición, el montaje, las posibilidades que ofrecen los distintos lentes y los distintos artefactos como cámara, el laboratorio fotográfico, ¿aportan o restan validez estética a la fotografía? Continuamos esta noche conversando en la Catedral con Polibio Díaz, Mariano Hernández y Marixa Álvarez sobre la fotografía como manifestación estética. La superposición, el montaje, las posibilidades que ofrecen los distintos lentes y los distintos artefactos como cámara, el laboratorio fotográfico, ¿aportan o restan validez estética a la fotografía? Te sirve de muleta, vamos a decir, para tú reforzar
tu punto de vista o tu estilo o el mensaje que tú quieres comunicar, es válido utilizarlo todo. Y no solamente hay soporte extras fotográficos que nutren al artista. Es como la creación. A veces tú estás sentado en un colmado tomándote un par de cerveza y tú estás sacando imágenes, o tú tienes años yendo a un sitio y de ahí es que tú partes, o secuencias de cuando tú eres un muchachito que te vuelven después cuando adulto. Todos esos elementos trabajan en un momento dado cuando el acto creativo entra a funcionar, y todo eso es válido. Lo importante es que se justifique, porque por ejemplo, a mí a veces me saca de quicio que dice, tuve tantas horas en un laboratorio. Eso no importa. O usé 10 fotos y me 10 sándwiches, o hice tal cosa. Eso no importa. Lo importante en la fotografía es un lenguaje per se, que ni siquiera importa lo que fue que el artista hizo. Yo, por ejemplo, tengo fotos de que del ciclón George que vino y se llevó en el Museo de Arte Moderno y me arrasó, y para mí eso es válido. Yo esa foto no la he restaurado y la he dejado como un elemento que suman a mi obra creativa. Como un ready-made, ¿no? En el que participó la naturaleza. Sí, o sea, tú sabes el privilegio de esa foto, yo digo que son manipuladas por George. ¿Tú me entiendes? Por una fuerza. Exacto, natural, o sea que eso es muy amplio. A veces gente que tienen computadora, que se ponen a trabajar y tú estás viendo algo, pero que a veces no lo justifica. Todas estas facilidades tecnológicas, y a propósito de ello, la computadora, ¿no restarían la posibilidad de que el talento artístico humano esté presente en la obra fotográfica? Yo pienso que no, es que la fotografía se realiza a través de un aparato que es la cámara, o sea que es lo mismo para mí, aunque yo personalmente no uso la computadora, es lo mismo para mí manipularla a través de una computadora. Sigue siendo el medio. De todas maneras, tú tienes un medio, es una manipulación. O sea, eso es una de las características de la fotografía, está hecha a través de un aparato, entonces, con unos lentes, con una película, etcétera, etcétera, con una manipulación en el laboratorio, o sea, tú estás manipulándola todo el tiempo. Entonces, eso es parte del concepto que va unido a la fotografía como tal, no lo podemos desligar de ahí. El problema es el pleito de siempre con la pintura, que es lo que ha tenido más cerca ya siempre. Deja la pintura, y porque, tranquila. Tú la pusiste ahorita sobre el tapete. No, pero ahorita. Y porque muchas veces incluso, o sea, el planteamiento de la definición en términos de la estética viene dada por las mismas definiciones que se usan para la pintura, y de hecho los mismos críticos lo juzgan a la par con los mismos elementos, con el mismo lenguaje. En algún momento la fotografía se va a desligar de ese lenguaje con el que se habla de pintura y se va a hablar de la fotografía de otra manera, y yo pienso que va a ser el momento en que mucho más elementos técnicos se incorporen a la fotografía. Es como en la pintura, que uno usa espátula, otro pincel, otro brocha gorda. Son elementos es un elemento más, sí, que puede ayudar a la creación también. Y es como todo, o sea, tú puedes realizar una fotografía con una cámara que nos sirva, y puedes hacer con la computadora otra que nos sirva. Ahora, muchas veces lo que está ahora es que la computadora va a sustituir a la cámara del negativo, del revelado, del rollo. Pero yo, en mi entender, no creo que no, porque está el caso del periódico, la televisión, la radio, que primero era el periódico. Cuando surgió la radio decían que el periódico iba a desaparecer porque todo el mundo iba, después cuando la televisión, que iba a desaparecer la radio y el periódico, y todo han subsistido. Pero hay cosas que son muy cómodas, que tú puedes mandar una imagen vía internet, tú me entiendes, la puedes bajar, la puedes archivar. Pero siempre van a ser elementos auxiliares, siempre van a ser soportes. Eso es precisamente la importancia y la trascendencia de la fotografía hoy en día, y por eso es la fuerza y la popularidad que tiene la fotografía hoy en día como arte, como disciplina, que es cómoda, es asequible, tú me entiendes, y tú la puedes enviar, te piden un dossier en cualquier parte del mundo, en 5 minutos tú lo mandas con imágenes y todo, y está más cerca de la imagen en original porque es una foto.
lo que es en Sigue sí. siendo luz, instante, impreso en una determinada emulsión. Correcto. Más o menos. Más o menos. Más o menos. No, como que no me gusta tan limitado, No, tú sabes, pero me la claro. están limitando. No, no. Es instinto. Bueno, es instinto, claro, porque a eso hay que agregar, lógicamente, lo que hemos visto aquí nosotros como el talento artístico humano. Con una cámara, ¿eh? Con un diafragma, con la luz y con la emulsión y el laboratorio solos, no tendrías una obra artística. No. Hace falta el ser humano, Claro. Y que ponga siempre- su sensibilidad en juego dentro de esos elementos. Como yo comencé con el laboratorio, yo digo que para mí, o sea, trabajar en el laboratorio, trabajar la imagen, el papel, yo siempre tengo que ponerle la mano, amasarlo, cogerlo, y eso Claro, para tu mí sensibilidad. es una emoción. O sea, quizá otro tendrá la misma emoción frente a la pantalla de la computadora, pero para mí es los líquidos, el olor, estar en el cuarto oscuro, todo eso. Hay una idea que encontré mientras leía un trabajo de Gombrich sobre la fotografía como lenguaje artístico, y me parece una idea paradójica, contradictoria y por ello eminentemente artística. Y él señala el hecho de que haría falta siempre un artista para recibir el mensaje de la realidad. Siempre se ha hablado de que la fotografía es quizás el arte que está más próximo de la realidad. Tú señalabas hace un rato, en el segmento anterior, Marixa, que la fotografía no solo recoge aspectos de la realidad, sino que también aporta. ¿Cómo ustedes perciben esta relación entre la fotografía, como lenguaje estético siempre, obviamente, y la realidad circundante? En tu caso, por ejemplo, Polibio, Moulin, en su libro Polibio Díaz, Una isla, un paisaje, sustenta que solo con ver tus fotografías se tiene una idea de lo que es la complejidad social y la identidad del dominicano. ¿Es esa relación de articulación tuya con la realidad pura sensibilidad o es una concepción que ya tú trabajas y elaboras? Bueno, a mí siempre me ha preocupado la identidad de nosotros los dominicanos, porque como que no sabemos quiénes somos. Por eso es que es tan vigente los asuntos de las identidades y tan complejo. O sea, el apostolado de mi obra es que nosotros los dominicanos no nos gustamos como somos, o sea, no nos reconocemos como tal. Creemos que somos blancos, algunos, ahora últimamente creemos que somos negros, pero que no somos ni una cosa ni la otra. Yo estoy ya cansado de pregonar eso en mis imágenes. O sea, nosotros somos mestizos y tenemos que querernos y gustarnos como tal. Y valorizamos más al extranjero más que nosotros mismos. Y eso es una cosa que el extranjero hasta nos falta el respeto, se ríe de nosotros, abusa de nosotros, porque si tú no sabes quién tú eres y tú valorizas a uno que viene fuera de tu casa más que tú mismo y que tus hermanos, entonces te dan una pela ahí mismo. Y eso es lo que yo he hecho en todas mis obras. Hay una coherencia, hay una constante, porque todavía no estoy satisfecho. O sea, no creo que todavía eso es uno de los problemas vitales que tenemos que resolver. Porque si un país que no tenga una identidad definida, no puede crecer como nación. Eso es en todas las disciplinas. No tenemos un gran escritor, no tenemos un gran pintor, teniendo el gran escritor, teniendo el gran pintor, teniendo el gran fotógrafo. Porque nosotros mismos no lo apoyamos. Claro. Cuando sale uno que se destaca, mira por ejemplo el Festival de Cine, el tollo que hay, cuando debemos aunar esfuerzo todo y sentirnos orgullosos que por primera vez hemos hecho un festival de cine, para citarte uno. Y eso mismo se sucede en todas las disciplinas. Y es el mismo, por eso es la vigencia de las identidades. Y por eso es que damos, como decía Manuel Rueda, como la ola, 2 pasos para adelante y 3 para atrás. Y nunca llegamos.
Permítanos hacer de nuevo un paréntesis. Continuamos en breves instantes con conversación en la catedral y el tema de esta noche, la fotografía como lenguaje estético. Yo quisiera aprovechar este último segmento del programa para que, como artistas, cada uno de ustedes y ante nuestra teleaudiencia, se nos revele un poquito y dejemos de lado ya los aspectos técnicos y hablemos sobre la obra de cada uno de ustedes. En tu caso, Polibio, ¿qué te hace fijarte y fijar la sensibilidad de tu cámara ante los espantapájaros del sur en la década de los 80, ante el carnaval vegano en los 90, ante el barrio, ante la realidad cotidiana del dominicano? Los espantapájaros me llamaron mucho la atención porque yo tuve un tiempo que me dediqué a la agricultura y ya tenía un pequeño bagaje cultural sobre el expresionismo norteamericano. Yo había visto en un museo en San Francisco estos bumpers de carros así, puestos como obra de arte. Y entonces eso como que te abre la mente en cuanto a el abanico que puede ser una obra de arte. Y uno como artista del lente te pone más a observar más ciertas cosas que quizás anteriormente te pasaban de frente y tú no te dabas cuenta que eso era una obra de arte. Y en el caso mío propio comunica mucho la dominicanidad, porque yo diría que de nuestras herencias africanas, los espantapájaros del sur, mezclado a nuestras herencias españolas, han imbrincado y han creado lo que es la dominicanidad. Y es unos íconos, yo diría, los espantapájaros del sur de la dominicanidad. Se mezclan, tú ves rasgos puros sevillano, un sombrero sevillano, o ves una cabeza de vaca con un pañuelo rojo, y eso te remonta a porque tiene unas implicaciones mágico-religiosas, a esos paños rojos que le ponen a los muchachitos cuando chiquitos, porque los espantapájaros en el sur, y yo creo en el resto del país, no son para espantar los pájaros, tienen implicaciones mágico-religiosas, y es para espantar el mal de ojo. Creen los campesinos. Y preservar de esa manera la cosecha. ¿No? Cuando la cosecha está en floración, está en su mejor estado, inconscientemente, alguien que pasa, ve la cosecha y se queda así impresionado, porque el que hace mal de ojo no es intencional que lo hace, eso es algo que le sale así. Entonces ponen estas figuras que parecen como que se están moviendo, con el viento las mueve, o bien que meten mucho miedo y se olvidan que fueron, o sea, un mensaje al subconsciente, porque... Tu obra fotográfica está más enfocada hacia la exaltación del color de la realidad como tal, es decir, hay más color y una preeminencia del rojo que se destaca en algunos enfoques críticos. ¿Es esto lo que te motiva captar el carnaval como expresión de colorido? Sí, porque después de los espantapájaros como que fue, como dice Mulan, fue el ensayo formal del carnaval, como que me sirvió como de ejercicio. Ahora ya en el carnaval con seres humanos, porque también tuve lo grotesco, claro, las situaciones mágico-religiosas, tuve el gagá y una serie de situaciones que no se dan en ningún otro carnaval del mundo. En tu caso, Mariano, tú también trabajaste durante una época el carnaval dominicano. Todavía lo sigo trabajando. Y lo sigues trabajando. Todavía. ¿Qué es lo que te motiva a trabajar este tema? Bueno, más o menos lo que dice Polibio, es la identidad de uno. Y no solamente, o sea, la identidad de todo, y que el carnaval es la fiesta donde se juntan todas las razas y todas las clases sociales. Es la verdadera fiesta del pueblo, como se dice. Pero en tu caso y el tratamiento que haces de la fotografía carnavalesca, tú intervienes en la foto, introduces elementos externos al papel y al revelado propiamente dicho. Está bien, yo tengo, vamos a decir, el dos vertientes, o sea, yo muchas imágenes las intervengo
Y, o sea, eso es, vamos a decir, dando otra expresión que yo quiero dar a la expresión que ya tengo de la realidad. Pero también yo me hago mucha hincapié en darle una, de buscar lo autóctono, vamos a decir, lo antropológico de la imagen. Entonces, también tengo los carnavales del Caribe. He estado en Cuba, Curazao, Aruba, Trinidad, Tobago, Martinica, Haití. Entonces, he tratado de buscar elementos de concordancia entre todas las islas. Hay muchos elementos en concordancia y te digo una cosa, que mientras he visto más carnavales, más me gusta el dominicano. Sí. Porque yo he visto que el de aquí, por ejemplo, tú vas a La Vega y ves, y tú sabes que es un diablo de La Vega, y vas a Santiago y ves un lechón de Santiago, y vas a Montecristi y tiene una característica propia. Yo digo que antropológicamente es un carnaval más rico que eso, porque, por ejemplo, en Trinidad y Tobago, que tiene un apoyo increíble del Estado. Inclusive para tú poder tomar fotos en la calle, tienes que tener un carnet que te vale $400. Por supuesto, yo no lo pagué. Para un dominicano tan fuerte, está duro eso, Mariano. Yo me metía como sea. Entonces, pero yo lo que digo es, ellos tienen también personajes tradicionales, pero que se han perdido. Porque entonces los artistas del carnaval, cada vez que viene un carnaval, lo que están pensando, bueno, cuando yo fui era fantasía de Venecia, qué sé yo qué, galáctica. ¿Tú entiendes? O sea, que cada vez que viene un carnaval es una cosa diferente a lo que pasó. Entonces aquí nosotros tenemos ese criollismo, vamos a decir, que le da más fuerza todavía. Todavía. En tu caso, Marixa, tú has trabajado distintos aspectos en tu lenguaje fotográfico. Tienes un balance, digamos, un equilibrio entre el color, el trabajo del color y el blanco y negro. Pero en tu libro más reciente, Jardines de Luz, Cementerios Dominicanos, tú has trabajado el blanco y negro. ¿Es que creíste que era una técnica más adecuada para retratar esta realidad de los cementerios en nuestro país? ¿O? Sí, me pareció que que era más dramático, o sea, simplemente porque era mucho más dramático, pero personalmente yo abordo indistintamente color y blanco y negro en el trabajo, y a propósito de que ellos trabajan mucho la realidad, yo, como decía hace un rato, abordo la realidad real, tú sabes, esa está ahí viva, viva no, porque no está viva, pero bueno, pero está presente. Y también en otro plano propongo la otra realidad, como yo decía hace un rato, y realmente yo realizo, me muevo por proyectos, por cosas que yo escribo, concibo, aun sea trabaje la realidad, como por ejemplo el tema religioso que yo abordo en las manifestaciones religiosas, Semana Santa, las populares y todo eso, pero me centro, por ejemplo, en el elemento mujer. Entonces ya es una cosa más específica. Y la otra parte de mi trabajo, que es la que para mí personalmente es la donde yo quiero poner mi sello, como dice Polibio, que es un trabajo, o sea, mucho más íntimo, muy el trabajo de estudio, donde yo te decía que yo propongo la otra realidad, donde yo trabajo, por ejemplo, propuestas como la soledad, propuestas como la violencia en contra de la mujer, propuestas como simplemente la cosificación, ¿no? El objeto como tal, pero en la otra particular de un objeto. Por ejemplo, o sea, es más, mi dossier de trabajo está más centrado ahí. Qué bien. No es el que se ha visto afuera, pero es... Qué bueno. Marixa, Mariano, Polibio, hemos llegado al final de este programa, lamentablemente, pero el tiempo así nos lo impone. Así que gracias por haber estado esta noche aquí con nosotros, y a ustedes, amigos televidentes, esperamos que este programa haya sido del agrado de ustedes, y ya nos veremos el próximo domingo en una nueva emisión de su programa cultural
conversación en la catedral. Buenas noches.